La verdad. Detrás de la partida de Richie Sambora. Por años fueron más que compañeros de banda. Eran hermanos de trinchera, cabalgando la ola salvaje de la fama desde los mugrientos bares de Jersey hasta la cima del mundo. Pero en medio de discos de platino y giras agotadas, algo se quebró, y ahora Richie Sambora, el alma tras las cuerdas de Bon Jovi, rompe su silencio. ¿Qué ocurrió realmente detrás del glamour, las sonrisas y los solos de guitarra? ¿Qué no dijo Jon Bon Jovi cuando Richie se marchó? ¿Y por qué uno de los dúos más icónicos del rock es hoy una historia de distanciamiento en lugar de reencuentro? No se trata solo de ego o fama, es algo mucho más personal. Y una vez que escuches lo que Richie revela, nunca más volverás a sentir esos éxitos clásicos de la misma manera. Mucho antes de ser el centro de atención mundial, Richie Sambora y Jon Bon Jovi eran dos músicos que se abrían camino en la vibrante escena del rock local de Nueva Jersey. Originarios de las ciudades obreras de Woodbridge y Sayreville, respectivamente, ambos se forjaron con la garra y la tenacidad de sus pueblos natales. Sus primeras aventuras musicales, Jon con The Wild Ones y Richie con Message, los llevaron a tocar en pequeños clubes, salones VFW y conciertos en patios traseros, persiguiendo un sueño que pocos creían posible. Lo que los unió fue algo más que la ambición desmedida. Era una reverencia compartida por los narradores musicales como Bruce Springsteen y los showman impulsados por el blues como Led Zeppelin. Cuando Sambora se unió oficialmente a Bon Jovi en 1983, fue un momento crucial. Su llegada no solo llenó un vacío en la guitarra, sino que elevó todo el sonido de la banda. Su forma de tocar, cargada de blues y emoción, y su química natural con Jon, ayudaron a esculpir el sonido de rock conmovedor y auténtico que definiría a la banda para siempre. En aquellas primeras actuaciones en clubes como The Stone Pony o The Fast Lane de Asbury Park, su sinergia era inconfundible. El instinto de Richie para los arreglos y la armonía complementaba a la perfección las voces audaces y aptas para la radio de Jon, creando un sonido que se sentía a la vez masivo y personal. Su asociación resultó profundamente eficaz en las canciones que compusieron y que conectaron entre generaciones. El solo de Talkbox de Sambora en Living on a Prayer, los melancólicos riffs de Wanted Dead or Alive y la desgarradora sinceridad de I'll Be There for You. Todos, meticulosamente elaborados para formar parte de ese sonido característico de Bon Jovi. La banda era igual de cercana fuera del escenario. Las imágenes de caras risueñas en los pasillos del backstage, la energía fraternal en las giras. Todo se convirtió en un retrato de dos personas estrechamente unidas por la confianza y la lucha compartida. Se decía que Richie era la válvula de escape de Jon de toda la locura que conlleva la fama, la figura serena que lo anclaba a la realidad. Pero en ese vínculo, una jerarquía silenciosa ya estaba tomando forma. Tanto es así que, incluso cuando estaban más unidos, Jon ya estaba siendo posicionado, diseñado o predeterminado como la cara de la marca. Richie, a pesar de haber coescrito una parte considerable de los éxitos de la banda y de haber regalado algunos de sus momentos sonoros más memorables, se mantuvo en gran medida fuera del centro de atención. Aún así, ambos seguían comprometidos con la visión que construyeron juntos. Sus primeros años no fueron solo de música. Se trataba de dos chicos de Jersey, aprovechando un ritmo único en la vida que los llevó de pequeños garajes de barrio a escenarios mundiales. Pero a medida que su vínculo se profundizaba, algo aún más poderoso iba tomando forma silenciosamente detrás de la música. La influencia innegable de Sambora. Cuando el sonido característico de Bon Jovi tomó forma a mediados de los 80, Richie Sambora no se limitaba a tocar la guitarra. Estaba definiendo la personalidad sonora de la banda. Su tono, fraseo e instinto melódico contrastaban con las tendencias del glam metal de la época, anclando a la banda en algo más conmovedor y duradero.
El estilo de Sambora fusionaba la emoción del blues con la confianza del rock de estadio, produciendo solos y ritmos que tenían tanto peso emocional como las propias letras. Su trabajo, tanto en el escenario como en el estudio, nunca se limitó a la técnica. Se trataba de contar historias. Cada solo era un arco narrativo que ampliaba el significado de la canción, añadiendo capas de emoción y dramatismo. En la cima de su sinergia creativa, álbumes como Slippery When Wet y New Jersey se convirtieron en clases magistrales de rock radiofónico con profundidad, mientras Jon Bon Jovi ofrecía potencia vocal y accesibilidad pop. Las huellas dactilares de Sambora estaban en todos los arreglos, dando a las canciones calidez, filo y esa sensación de autenticidad que no se puede enseñar. Richie Sambora no era solo el guitarrista. Era el corazón latente en cada nota, el pintor sonoro que dio color a la épica saga de Bon Jovi. Su partida no fue solo la ausencia de un músico, sino el desgarro de un vínculo que muchos creían irrompible. La pregunta que flota en el aire, décadas después, es si esa herida podrá sanar alguna vez. La respuesta, quizás, esté en el eco de sus guitarras, que aún resuenan en millones de corazones. El arquitecto olvidado. Más allá de la habilidad, la intuición Richie Sambora no era simplemente un acompañante. Era el arquitecto emocional de los mayores éxitos de Bon Jovi. Su singularidad no residía solo en su habilidad técnica, sino en su moderación e intuición. Sabía cuándo el silencio era más elocuente que 1000 notas, cuándo desatar un solo desgarrador o cuándo su guitarra debía elevarse en armonía, complementando la voz de John, para luego desatarse en un grito salvaje. Este equilibrio se convirtió en una huella inconfundible de las canciones más reconocibles de la banda, aportando una riqueza y una textura que trascendían cualquier producción llamativa. Mientras la banda era a menudo estereotipada por su imagen sobre la sustancia, Sambora se aseguró de que la música siempre tuviera un corazón pulsante bajo todos los adornos visuales. Aunque tanto críticos como músicos lo reconocieron como el arquitecto olvidado del núcleo emocional de Bon Jovi, la historia, caprichosa, ha encumbrado a Jon Bon Jovi como el líder indiscutible. El solo de Talk Box de Living on a Prayer se convirtió en el símbolo de una banda capaz de combinar el espectáculo con la profundidad, un testimonio del genio de Sambora. Su trabajo con la guitarra sigue electrizando los temas más queridos de Bon Jovi, un recordatorio vívido de que detrás de cada cantante poderoso hay otro guitarrista, respetable y capaz, que sabe cómo comunicarse directamente con el alma a través de las cuerdas. Las tensiones silenciosas, tras el éxito arrollador. A medida que Bon Jovi se catapultaba a la estratosfera, convirtiéndose en una de las bandas más grandes del planeta, las grietas comenzaron a aparecer bajo el brillante barniz del glamour. Desde finales de los años 80 hasta principios de los 2000, el ascenso de Jon Bon Jovi como la imagen principal de la banda trascendió una mera estrategia de marketing, alteró toda la estructura interna. Richie Sambora, otrora una fuerza creativa y un colaborador en pie de igualdad, comenzó a sentirse marginado en las decisiones cruciales sobre la dirección, la imagen y el legado de la banda. Este cambio no fue repentino ni dramático. Fue una erosión gradual de su influencia que dejó a Sambora en un papel para el que nunca había firmado, el de un simple apoyo en un proyecto que ayudó a construir desde sus cimientos. El desequilibrio se acentuó a medida que aumentaban las presiones de las giras constantes y la producción implacable de discos exitosos. El ritmo era incesante, dejando poco espacio para la verdadera colaboración o la recalibración emocional. Sambora, quien había estado profundamente involucrado en la visión musical de la banda, comenzó a sentir que su aportación tenía cada vez menos peso. Como él mismo contaría más tarde, estar físicamente presente en las sesiones de grabación no siempre equivalía a tener voz. Había una desconexión creciente
entre lo que la banda proyectaba en el escenario, un monstruo unificado, y lo fracturada que se sentía a puerta cerrada. La situación se agravó por las tribulaciones personales que Sambora tuvo que enfrentar, incluyendo batallas contra la adicción y el profundo impacto emocional de su divorcio. Se volvió vulnerable, buscando estabilidad. Sin embargo, el entorno de la banda ya no le ofrecía ningún consuelo. Lo que más le dolía no era lo que otros decían o hacían. En los ojos de sus compañeros más cercanos, se sentía como si flotara por la vida, indiferente, casi invisible. Cuando hablaba de sus problemas o sus ideas, terminaba sintiéndose rechazado o superado en número, un eco de sí mismo en un mar de decisiones ajenas. Como Sambora explicaría más tarde, el vínculo, antes fortalecido por la euforia del éxito compartido, fue reemplazado por una jerarquía insular en la que su lugar ya no parecía seguro. A diferencia de otras parejas artísticas que habrían estallado con titulares públicos, entrevistas incendiarias y acciones diseñadas para publicitar el divorcio, esta simplemente se disolvió en un silencio que se arrastró por años. Durante mucho tiempo, Sambora seguiría interpretando su papel, recorriendo el mundo en giras, grabando y apareciendo como parte del grupo. Sin embargo, para entonces, ya había comenzado a alejarse emocionalmente. El principio del fin. Cuando finalmente abandonó la banda en 2013, la ruptura final no fue un instante específico, sino la culminación de años tratando de negociar un territorio saludable en un entorno que ya no se sentía ni colaborativo ni seguro. La presión no fue explosiva, sino corrosiva, deshilando en silencio uno de los vínculos creativos más emblemáticos del rock. En abril de 2013, horas antes de un concierto de Bon Jovi en Calgary, los fans se vieron atónitos por un anuncio repentino. Richie Sambora no actuaría. El comunicado oficial citaba motivos personales, pero no ofrecía plazos ni explicaciones, dejando que las especulaciones se dispararan sin control. Como uno de los miembros más visibles y queridos de la banda, la abrupta salida de Sambora provocó una ola de confusión y preocupación entre los seguidores de todo el mundo. Al principio, muchos supusieron que se trataba de una ruptura temporal, quizás por motivos de salud o familiares. Pero cuando las semanas se convirtieron en meses sin su regreso, quedó dolorosamente claro que algo mucho más profundo se estaba gestando entre bastidores. El colapso de una hermandad, un ambiente tóxico y el peso de la paternidad. En la intimidad de su vida privada, Richie Sambora estaba llegando a un punto de ruptura insostenible. Años de giras incesantes, de batallas creativas soterradas y una frustración creciente por sentirse sistemáticamente marginado habían culminado en un agotamiento emocional y físico que lo consumía por dentro. En entrevistas posteriores, incluyendo un revelador reportaje del New York Post en 2024, Sambora describió el ambiente de la banda como tóxico, señalando que, con el tiempo, Bon Jovi se había transformado de una hermandad apasionada en un frío y desalmado negocio. Me sentía desoído, creativamente restringido y espiritualmente agotado, confesó Sambora con una franqueza que caló hondo. Pero lo más importante, y lo que se convirtió en la gota que colmó el vaso, fue el nombre de su hija, Ava. Quería estar presente en su vida, ser un padre de verdad, algo que el implacable calendario de giras de la banda simplemente no le permitía. Fue una encrucijada personal de una magnitud tan atroz que el dolor de la decisión eclipsó incluso lo que vendría después. Lo que siguió fue un golpe directo al estómago del guitarrista. Sambora afirma que no se enteró directamente por sus compañeros. No hubo una llamada, una conversación honesta. En cambio, se enteró por internet de que Bon Jovi se iría de gira sin él, y, lo que es aún más hiriente, que la banda ya había contratado a Phil X en su lugar. Tras toda una vida de lealtad, de contribución incansable al sonido que los llevó a la cima, Sambora no solo se sintió expulsado, sino borrado,
sin siquiera la cortesía de una conversación. En sus propias palabras, fue como si hubiera desaparecido y nadie me hubiera llamado. Una sacudida de ausencia que no solo fue inexplicable para él, sino para millones de fans, no solo por el brillante trabajo de sus dedos sobre las armonías, sino porque Sambora era, innegablemente, el alma y el corazón detrás de la música de la banda. Una decisión inquebrantable. Ahora, Richie finalmente ha comenzado a contar su versión de la historia después de todo este tiempo, incluso a pesar del persistente y enigmático silencio de Bon Jovi. No fue un simple capricho lo que lo llevó a marcharse. Fueron años de sentirse infravalorado, tanto a nivel creativo como personal. Sus disculpas y declaraciones públicas de 2024 dejan este aspecto meridianamente claro. El drama de su desaparición fue, en esencia, un acto de autopreservación, un sacrificio por su familia y la necesidad imperiosa de abandonar un lugar que ya no sentía como su hogar. Tras la inesperada salida de Richie Sambora de la gira Because We Can Tour de Bon Jovi en 2013, poco a poco fue saliendo a la luz una de las razones más personales y convincentes de su decisión: su hija, Ava. En múltiples entrevistas, incluida su emotiva disculpa de 2024 publicada en Yahoo y el New York Post, Sambora explicó que alejarse de la banda no tuvo tanto que ver con el conflicto como con la priorización de su papel como padre. Ava, a quien comparte con la actriz Heather Locklear, estaba entrando en la crucial etapa de la adolescencia, y Sambora reconoció con dolor que sus constantes giras estaban creando un vacío insoportable en su relación. «Esos años no se recuperan», dijo con una voz cargada de arrepentimiento y determinación. Y yo no quería ser un fantasma en su vida. Para Sambora, la presión de compaginar la paternidad con las exigencias de un calendario de giras internacionales se había vuelto insostenible. Admitió que, aunque la música le había dado todo, fama, fortuna, un legado imperecedero, también había hecho mella en su vida personal. Con Ava en una edad formativa y atravesando sus propios desafíos, incluido el sonado divorcio de sus padres, Richie sabía que estar presente no era solo una elección, era una necesidad existencial. «No quería que creciera sin mi presencia», explicó con una sinceridad conmovedora. Ser una estrella del rock no significaba nada si no podía ser un buen padre. La decisión de Sambora generó una difícil y mixta reacción entre los fans. Algunos lo criticaron duramente por abandonar la gira, tachándolo de poco profesional e incluso de traidor. Sin embargo, otros elogiaron su decisión, argumentando que era valiente y profundamente humano reconocer los sacrificios que los músicos a menudo tienen que hacer entre bastidores. En retrospectiva, su partida no parece tan impulsiva como se supuso en su momento. Se trata más bien de una responsabilidad personal profundamente meditada y dolorosa. Una década después, según el propio Sambora, su decisión no tuvo que ver con dejar la música. Se trataba simplemente de negarse a abandonar a su hija. Hoy en día, el mayor legado de Sambora no se encuentra en el escenario, sino en la relación que forjó con Ava. En sus publicaciones, presume con orgullo de haberla criado no solo como una joven bien educada y creativa, sino también como una persona con la que tiene un vínculo extraordinariamente estrecho. Su marcha de la familia, Bon Jovi, conmocionó a los fans y alteró el rumbo de la banda para siempre. Pero Richie nunca miró hacia atrás, lamentando haber dado prioridad a su familia. «Puedo tocar la guitarra para siempre», sentenció con una verdad inquebrantable, «pero solo tengo una oportunidad de ser su padre». Puede que la despedida fuera personal, pero lo que siguió lo dijo todo sin necesidad de palabras. Una fractura más profunda de lo imaginado. Tras la abrupta salida de Richie Sambora de Bon Jovi en 2013, tanto él como Jon Bon Jovi mantuvieron un notable silencio mediático. No hubo entrevistas acaloradas, ni dramáticas disputas públicas, ni una explicación oficial más allá de vagas referencias a motivos personales.
Sin embargo, esta misma falta de palabras decía mucho, quizás más que cualquier declaración. Según fuentes internas y observadores veteranos, la amistad y el vínculo profesional entre Richie y John ya habían comenzado a resquebrajarse mucho antes de la gira. Aquello no fue un evento aislado, sino la culminación de un proceso de años, un lento goteo que erosionó los cimientos de lo que alguna vez fue una hermandad inquebrantable. El silencio que siguió a la partida de Sambora fue, de hecho, el eco ensordecedor de una relación que ya estaba rota en privado, mucho antes de que el mundo se diera cuenta. La historia de Bon Jovi es, en última instancia, una de éxitos monumentales y, a la vez, de una profunda tristeza por lo que se perdió. Uno de los signos más reveladores de la división interna fue la alarmante evolución en la toma de decisiones dentro de la banda. Sambora, quien había sido una pieza clave y fundamental en el proceso creativo del grupo, se encontraba cada vez más excluido de las discusiones más importantes, relegado a un segundo plano. En entrevistas posteriores, reveló que hacia el final se sentía más como un pistolero a sueldo que como un miembro fundador, un hermano en armas. Las sesiones de estudio se habían tornado gélidas, meramente transaccionales y dolorosamente menos colaborativas. Según su reveladora entrevista de 2024 en Yahoo Entertainment, Sambora había llegado a un punto en el que ya no se sentía escuchado ni valorado, una sensación que lo carcomía. La banda, en sus propias palabras, dejó de sentirse como una familia, un equipo, y se transformó en una corporación fría y distante. De alguna manera, Sambora logró mantener un asombroso silencio externo, evitando el conflicto público con John o la banda durante varios años, a pesar de la creciente y asfixiante frustración que acumulaba en su interior. Mucho más tarde, aludiría a la profunda cicatriz emocional que esta situación le dejó, describiendo el ambiente como tóxico y afirmando que se sentía emocional y creativamente agotado. La ruptura silenciosa no fue una explosión dramática y catártica, sino más bien una erosión gradual y envenenada de la confianza y la calidez. En cierto modo, ese silencio prolongado debió de ser aún más doloroso, sin un cierre, solo un vasto vacío. Mientras tanto, John Bon Jovi ha mantenido una sorprendente contención en sus comentarios sobre Richie. A lo largo de los años, ha aludido a la dificultad de la partida de Sambora, pero sin dar nunca más detalles. Parecía más preocupado por sacar adelante la banda con el nuevo guitarrista, Phil X, que por insistir en los conflictos del pasado. Esta permisividad mutua para evitar el drama público, sin duda salvó la dignidad del inmenso legado de la banda. Sin embargo, también significó que, durante la década siguiente, los fans continuaron preguntándose cómo una de las parejas artísticas más históricas del rock pudo encontrarse en un silencio tan profundo e inexplicable. La disculpa que tardó una década, en 2024, más de una década después de su distanciamiento de Bon Jovi, Richie Sambora finalmente se sinceró sobre su marcha en una rara y emotiva entrevista. Hablando con una franqueza desarmante con Yahoo Entertainment y el New York Post, Sambora ofreció una sentida disculpa no solo a los fans que lo habían apoyado durante décadas de música, sino también directamente a John Bon Jovi. Simplemente desaparecí, me desvanecí, admitió por primera vez, reconociendo públicamente la brusquedad de su salida y la confusión que dejó a su paso. Expresó su arrepentimiento por cómo había manejado la situación, diciendo con remordimiento: probablemente debería haber hablado con John, debería habérselo explicado mejor. Al asumir su responsabilidad, Sambora también reveló que su decisión no se tomó de forma aislada ni por un simple ego inflado. Fue el resultado de años de acumulación emocional. Describió sentirse creativamente asfixiado y cada vez más marginado, confesando: «Sentí que ya no me escuchaban». El distanciamiento, explicó, no se debió a una discusión puntual,
sino a la culminación de frustraciones no resueltas. Sentía que su papel en la banda había pasado de ser el de un colaborador en pie de igualdad a un simple músico de fondo. A pesar de haber coescrito muchos de los mayores éxitos de Bon Jovi, su decisión de marcharse no fue para quemar puentes. Fue, en sus propias palabras, un paso para salvar su cordura. La disculpa de Sambora supuso un cambio significativo en la forma en que los fans e incluso los colegas de la industria veían su salida. Durante muchos años, los rumores sobre una tensión interna no dejaron de circular, pero ninguna de las partes estaba dispuesta a entrar en detalles. Con esta declaración pública, Sambora dio una dimensión humana y desgarradora a su decisión, al mismo tiempo que aportó algo de claridad tan esperada. Aunque afirmó que defendía su elección en aras de la familia y la salud mental, lamentó profundamente el dolor y la confusión que había causado. Sus reflexiones resultaron especialmente conmovedoras cuando dejó al descubierto el momento en que se dio cuenta de que había dejado a mucha gente en la oscuridad, y esta vulnerabilidad caló hondo entre sus fans de toda la vida. La única respuesta clara de Bon Jovi, específicamente con respecto a esta disculpa pública, ha sido el silencio. Jon Bon Jovi se ha mantenido profesional en sus entrevistas, afirmando que un reencuentro no es realista, aunque insiste en que no hay animosidad. No obstante, las palabras de Sambora abrieron la puerta no solo a la contemplación y la curación para él, sino también quizás a la posibilidad de una reconciliación futura. Sambora, con su valentía, dio cierre a un libro que había quedado inconcluso durante mucho tiempo, al honrar tanto sus propios pasos en falso como las cuestiones más amplias que contribuyeron a su marcha. ¿La puerta a una nueva melodía? La disculpa pública de Richie Sambora en 2024 abrió una puerta que muchos fans llevaban tiempo esperando ver. La posibilidad, por remota que sea, de un reencuentro con Jon Bon Jovi. En un mundo donde las leyendas del rock suelen aferrarse a los rencores, el gesto de Sambora es un faro de madurez y de la esperanza de que, quizás, las cuerdas de una de las asociaciones musicales más icónicas de la historia puedan volver a tocar juntas. La melodía de su historia aún no ha terminado, y el siguiente capítulo podría traer una armonía inesperada. La respuesta de Jon Bon Jovi a la disculpa de Sambora fue más meditativa que eufórica, aunque expresó su aprecio por el sentimiento de su excompañero y reconoció su historia con una sinceridad innegable. Sin embargo, se mostró firme en su dirección. «Tuvimos nuestra racha», declaró al Sunday Times, una afirmación que reflejaba la serena finalidad de una asociación que sencillamente había superado su ritmo. No se trataba de ira o culpa, se trataba de una dolorosa evolución. En los últimos años, Jon se ha visto inmerso en su propia transformación, una que pocos conocían en su profundidad. Tras un grave problema de salud por la atrofia de sus cuerdas vocales, se ha sincerado sobre la hercúlea dificultad de volver a los escenarios. Su recuperación ha sido lenta y meticulosa, marcada por una cirugía compleja, periodos de silencio absoluto y la aleccionadora constatación de que su voz, el instrumento que lo catapultó al estrellato mundial, podría no recuperar nunca toda su fuerza. Este reto físico ha cambiado la forma en que Jon ve el futuro de la banda. Ahora hay menos bravuconería y más introspección, una madurez forjada en la fragilidad. Ya no persigue la sombra del pasado, simplemente intenta mantener lo que aún importa, lo que todavía puede ofrecer con la dignidad de su arte. Esta evolución trasciende el escenario. Es evidente que Jon ha adoptado un enfoque más introspectivo, alentado por el tono de su álbum de 2024, Forever. Una crónica madura de la pérdida, del alto costo de las emociones y, en general, de llevar demasiado tiempo en el implacable torbellino del rock and roll. Mientras que el enfoque actual de Jon es el refinamiento de su presente,
La idea de una reunión con Sambora puede ser algo atractivo para los corazones nostálgicos de los fans, pero para John podría interferir con el delicado equilibrio que tanto le ha costado recuperar. La nostalgia parece tener poco interés para él en estos días. Eso es secundario. Para él, no hay nada más grande que vivir y crear en el ahora. En definitiva, para Jon Bon Jovi, cerrar el capítulo de Sambora no significa renegar del pasado. Es, en cambio, honrar lo que fue sin estar atado a ello. Cuando se le pregunta, suele ser elogioso con Richie y nunca ha expresado hostilidad alguna. Pero su enfoque inquebrantable está en Bon Jovi tal como existe hoy, ahora mismo, con nueva música y nuevas limitaciones. Es una despedida amable y comedida, no porque no le importe, sino porque finalmente ha encontrado su propio lugar, su propia paz, lejos de la efervescencia de un reencuentro. El legado reafirmado. La mentalidad actual de Jon Bon Jovi es indicativa de una tendencia creciente entre los artistas veteranos que ya no sienten la necesidad de redefinir su legado a través de reuniones de alto perfil, sino mediante la reinvención y el establecimiento de límites claros. En una época en la que abundan la nostalgia en las redes sociales y la cultura de los reencuentros, desde los especiales de Friends hasta los regresos de grupos gigantes, parece más difícil que nunca que un ícono se resista a volver por amor al sentimiento. Pero la moderación de Jon es una fuerza diferente, su sabiduría para saber cuándo no visitar un lugar o una etapa de su historia. No me interesa hacer un acto de homenaje a mí mismo, dijo en una entrevista en 2023, una declaración que resonó como un trueno en la industria. Para el mundo exterior, una reunión de Bon Jovi y Sambora parece un cuento de hadas del rock a punto de escribirse. Dos viejos amigos de nuevo en el escenario, reavivando la magia que una vez emocionó a millones de personas. Pero la realidad detrás de esa romántica idea es mucho más complicada. El tiempo lo ha cambiado todo, musical, emocional y prácticamente. Ha pasado más de una década desde que Sambora dejó la banda, y en ese tiempo, ambos artistas han tomado direcciones completamente distintas. Lo que funcionaba en 1986 no tiene por qué funcionar en 2024, y ambos parecen entenderlo, por mucho que los fans se resistan a aceptarlo. Sambora ha pasado los últimos años inmerso en proyectos en solitario y, lo que es más importante, en la paternidad, forjándose una vida definida por el equilibrio y no por el agotamiento. Su música ahora se inclina hacia el blues, el soul y la introspección, muy lejos del sonido himnario y brillante de los años dorados de Bon Jovi. Jon, por su parte, ha orientado la banda hacia un estilo contemporáneo más adulto, alejándose del bombástico hair metal del pasado. Sus objetivos creativos ya no coinciden, y forzarlos a unirse en aras del legado corre el riesgo de aplanar la autenticidad que ambos se han esforzado por preservar. Los obstáculos insalvables. La salud es otro gran problema, quizás el más insalvable. La recuperación vocal de Jon no le ha dejado mucho margen de maniobra física, y un espectáculo de reunión de alto octanaje como en los viejos tiempos no solo sería agotador, sino tal vez perjudicial permanentemente. Sambora también ha declarado que se ha vuelto más exigente, no aceptando oportunidades de actuación que no sean beneficiosas para su salud personal o su bienestar a largo plazo, debido a lo extenuante de las giras, incluso si se pudiera hacer frente a la logística. Y luego está la química. Décadas de carga emocional no desaparecen mágicamente con un apretón de manos y una prueba de sonido. Restablecer ese tipo de confianza profunda y creativa requiere algo más que nostalgia. Requiere un trabajo arduo, una labor de sanación que ninguna de las partes parece dispuesta a emprender. Incluso si se reparara la relación, tal eventualidad podría acabar perjudicando al propio legado que esa reunión celebraría.
A veces, los cuentos de hadas son más poderosos cuando permanecen inconclusos, como un sueño inalcanzable, que cuando se fuerzan a una realidad que ya no existe. La historia de Bon Jovi, sin embargo, sigue escribiéndose, solo que ahora con una melodía diferente. Hace mucho tiempo, los veteranos más sabios de la industria musical advirtieron contra las reuniones que se basan en poco más que las motivaciones sentimentales de los fans, y el caso de Bon Jovi no es una excepción. El renombrado productor Bob Rock, en una mesa redonda de Rolling Stone en 2023 sobre bandas legendarias, señaló con perspicacia que algunas reuniones funcionan porque hay algo nuevo que decir, otras se desmoronan bajo el peso de lo que solían ser. Irónicamente, esta afirmación es aún más relevante para Bon Jovi, cuyas credenciales culturales se consolidaron en un momento muy específico de la historia, un lugar y un tiempo que, por su propia naturaleza, son irrepetibles. El público tiende a querer la cápsula del tiempo emocional, no a las personas maduras y cambiadas detrás de ella. No se trata solo de un problema logístico y personal, sino también profundamente psicológico. La versión de la banda que la mayoría de los fans idealizó se sitúa en los efervescentes años de MTV y los himnos de estadios que hacían vibrar al mundo. Pero volver a reunir a ese elenco en 2024 podría revelar los inevitables cambios que la edad, la vida y las experiencias personales traen consigo, una confrontación con el tiempo que no siempre resulta en la mágica explosión esperada. Y mientras los focos del estadio se movían, buscando nuevas luces, Richie Sambora encontró algo mucho más duradero y auténtico fuera del escenario principal. El legado revisitado. En los años transcurridos desde su dramática salida de Bon Jovi, Richie Sambora ha reformado gradualmente su identidad, emergiendo no solo como un guitarrista excepcional, sino como un padre entregado, un artista en solitario con voz propia y fundamentalmente un hombre comprometido con su propia sanación. En sus reveladoras entrevistas de 2024 con Yahoo Entertainment y el New York Post, Sambora habló abiertamente de su proceso, de hacer terapia, de reflexionar sobre decisiones pasadas y de encontrar la paz lejos del frenético torbellino del estrellato del rock. Admitió haber cometido errores en el pasado, incluida la forma abrupta en que abandonó la banda, pero recalcó que esas decisiones formaban parte de un viaje más amplio hacia la autopreservación. Para Sambora, alejarse no fue simplemente una salida de una banda. Fue un movimiento intencionado, un acto de voluntad para redescubrir quién era más allá de las luces y el clamor del escenario. Gran parte de su atención se centra ahora en su familia, en particular en su hija Ava, cuya carrera como modelo y actriz ha comenzado a florecer. Sambora ha expresado a menudo el inmenso orgullo que siente por ella y cómo su decisión de dejar Bon Jovi estuvo fuertemente influenciada por el deseo irrenunciable de ser un padre presente, de verdad, en cuerpo y alma. También ha continuado su trabajo en solitario, en silencio, actuando ocasionalmente en actos benéficos y anunciando música inédita que emerge de un lugar más íntimo. Aunque ya no llena estadios cada noche, su espíritu creativo sigue vivo, canalizándolo en proyectos que le aportan una alegría profunda a nivel personal, lejos de la abrumadora presión de las expectativas mundiales. Sambora, aunque lamenta cómo terminaron las cosas con Bon Jovi, se siente profundamente orgulloso de la música que hicieron juntos. A menudo habla con cariño de la carrera histórica que compartieron, de cómo sus canciones cambiaron vidas y del legado imborrable que crearon juntos. Entrevistas más recientes indican que aunque los dos han seguido caminos separados, Sambora aún guarda un cariño genuino por la banda y por Jon Bon Jovi. Construimos algo asombroso, reflexionó, que la historia nunca podrá arrebatarnos. La sinceridad y humildad de Sambora han sido un telón de fondo apropiado para su legado, haciéndolo aún más querido por los fans que han estado con él desde el principio. Para muchos,
Richie Sambora sigue siendo la contraparte emocional y musical de Jon Bon Jovi, el alma del blues detrás de la energía bombástica de la banda. Sus armonías, su forma de componer y su trabajo con la guitarra ayudaron a definir una época. Y aunque puede que se haya ido sin una despedida apropiada, su influencia se siente en cada nota, en cada riff de los mayores éxitos de la banda. Tal vez sea un fantasma en el recuerdo colectivo de la formación, pero su presencia es innegable y no ha sido olvidado. La evolución de Sambora demuestra que el legado no es solo lo que uno hace en la flor de la vida, en la cúspide de la fama, sino también lo que uno hace con su vida cuando los focos inevitablemente se apagan. La filosofía de un rockero madura. La trayectoria de Sambora después de Bon Jovi coincide con una transición histórica entre los rockeros veteranos, quienes han comenzado a valorar el significado del éxito de una forma mucho más humana, más filosófica. Sambora, al igual que Dave Grohl en su faceta de mentor o Bruce Springsteen en sus memorias y su show de Broadway, ha optado por la autenticidad en lugar del mero espectáculo. En una entrevista en 2024, dijo que se había inspirado en músicos como Eric Clapton y Bonnie Raitt, quienes descubrieron un significado más profundo en momentos más tranquilos de sus carreras. Ya no se trata de hacer ruido, afirmó con una sabiduría que solo los años otorgan, sino de ser real. Esta afirmación le permitió retomar el control de su propia narrativa y resonar con una generación de seguidores que, más que recintos con entradas agotadas, buscan la verdad emocional en el arte. Su evolución ya no tiene que ver con riffs icónicos y éxitos radiofónicos, sino con la fuerza, la reinvención y el valor de crecer a su manera, a su propio ritmo, lejos de las presiones externas. Si esta historia te ha parecido tan reveladora como a nosotros, no dejes de darle me gusta al video, dejar un comentario con tus impresiones y suscribirte para conocer más verdades inconfesables del apasionante mundo del rock. ¿Tienes un recuerdo favorito de Bon Jovi o un momento en solitario de Richie que atesoras? Queremos oírlo. Y no te vayas a ninguna parte. Haz clic en el siguiente video de tu pantalla para que la música y las historias continúen.